diciendo así: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet behayei olam natah betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Y hemos dicho: bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén y amén. Bueno, permítame un segundo, a ver qué pasó acá. Tenemos bloqueado. Permítame, por favor. Tenemos aquí un problemilla técnico y ya lo vamos a solucionar. Listo. Bueno, espero que estén viendo en pantalla. Teilín 89. Las misericordias de Adonai con su pueblo. Bueno, este es un salmo que es dado por un cantor que escogió el rey David en los tiempos de cuando él estaba ya para decirle a su hijo Salomón que construyera el templo. Él ya había escogido todas aquellas personas que iban a ser parte del servicio en el templo. Y dice Masquil de Etán Esrahita. Masquil es un poema instructivo, es un poema en el cual deja una enseñanza y fue escrito para que lo cantara Etán, hijo de Serac, que viene de la tribu de Judá. Y dice: cantaré de las misericordias de Adonai para siempre, a todas las generaciones daré a conocer tu fidelidad con mi boca. Porque he dicho: para siempre se construye la misericordia, en los mismos cielos estableces tu fidelidad. He hecho un pacto con mis escogidos, he jurado a David mi siervo. Aquí también podemos ver esta palabra David, es el amado. Podemos traducirlo también siendo un salmo profético. ¿Y el amado quién es? Nuestro Adón Yeshua, el mismo Rey eterno, hablando sobre él en tercera persona como un siervo. Dice: para siempre afirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así alabarán los cielos tus maravillas, oh Adonai, también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en los cielos podrá compararse a Adonai? ¿Quién entre los hijos valientes podrá ser semejante a Adonai? Un Elohim temible en el gran concilio de los santos y temido de todos los que están alrededor de él. Oh Adonai Elohim de los ejércitos, tú que eres poderoso como tú, oh Adón, y tu fidelidad te rodea. Tú gobiernas la orgullosa hinchazón del mar. Cuando las olas se levantan, tú las calmas. Vemos que en esta palabra, este salmo, este cántico, nos muestra, por favor, cuidado con los micrófonos, esa pasión y esa bondad que el Eterno tiene hacia nosotros. Permítame un segundo, por acá alguien tiene abierto el micrófono. Listo. Nos muestras por sobre esas bondades del Todopoderoso, de su soberanía, de cómo Él, a través de esa bondad, esa misericordia infinita, muestra para con un pueblo, muestra ese amor, eso que ha extendido hacia nosotros como parte de su pueblo ya. Porque hay escogidos, Él ha hecho, o Él ha escogido a un pueblo para entregarle sus pactos, sus juramentos. Y cuando habla de que Él es temible, quiere decir que Él es el todopoderoso, que Él es el único, y que nosotros como su pueblo debemos temerle a Él. Cuando hablamos también de Adonai de los ejércitos, ¿cuál es su ejército?
nosotros como su pueblo. Él nos ha escogido como ese ejército para llevar de sus maravillas, para ganar esas batallas contra la oscuridad, porque Él es quien gobierna sobre el mar. El mar en la palabra significa en muchos contextos caos, naciones donde hay caos. Y vemos cómo las naciones en su soberbia se crecen por encima del Eterno y quieren estar por encima de Él. Pero cuando vemos que todos se levantan en contra de Él, Él las calma. Él pone su mano de favor para humillar a esos poderosos que se levantan contra Él. Vamos a ver entonces aquí, como dice el nombre del Salmo, las misericordias de Adonai. Vamos a entender cuáles son sus misericordias, porque hay muchas palabras que significan lo mismo, pero todo depende del concepto, el contexto y el concepto de cada una de ellas. Para este salmo tenemos que misericordia o misericordias es la palabra Gesed. Y vemos cuántos significados hay en esta palabra que está en el Strong 2616, que dice bondad, por implicación hacia Dios, piedad, reproche, belleza, afrenta, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar, cosa execrable, favor, fidelidad, gloria, gracia, ser, merced, misericordia, misericordioso, piadoso, piedad, voluntad. Pero realmente esta palabra, cuando se usa en los contextos, se muestra en una relación de pacto. Únicamente el Gesed, un atributo maravilloso del todopoderoso Rey del universo, se muestra en una relación de pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que hizo con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. El que mantiene con su pueblo Israel, no con las naciones, sino con aquellos que se hacen parte, que se involucran para ser parte de estos pactos. Y esta misericordia tiene que ver con aquellos derechos y responsabilidades que cada una de las partes involucradas en esta relación tienen. La relación de nosotros con nuestro Adonai hoy como su pueblo. Porque cuando estábamos fuera, sin pactos, sin Dios en el mundo, éramos pecadores. Nos estaba mostrando este gesed, esta misericordia. Esta misericordia inicia a través de nuestro arrepentimiento, de retornar al Eterno y hacer ese techubá, ese giro de 180 grados hacia el Todopoderoso. Vemos un contexto aquí en Oseas, en el libro de Oseas, vamos a buscar 6:6, que nos dice, Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocausto. Misericordia quiero. Y esto nos lo explica Mateo 9:10 al 13. Vamos allá y dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia, Gesed. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquellos pecadores que vuelvan al arrepentimiento van a tener esta misericordia, como nos lo muestra la palabra del Eterno. Gesed, el atributo más grande que posee
el eterno, dentro de tantos atributos y manifestaciones que él posee. Vemos cómo esta misericordia es en relación con Adonai y el pueblo, aquel pecador que ha venido al arrepentimiento. ¿Y cómo la recibe? Es una relación entre el fuerte y la parte débil, que es el hombre. ¿Quién es el fuerte? Nuestro Padre amado, Dios Todopoderoso. Porque él dice que él permanece comprometido, o sea, su misericordia se muestra en que él permanece comprometido con cumplir su palabra. ¿Por qué? Por su fidelidad, porque él es fiel. Lo que él declara o decreta, él lo cumple. Pero, hay un pero acá, pero él mantiene esa libertad porque es el Todopoderoso, sobre todo en cómo llevará a cabo estas promesas. ¿Por qué? Porque el hombre varía, el hombre a veces desmaya, cae. Entonces vamos a la palabra cuando dice, todas las cosas obran para el bien de los que aman al Eterno, conforme a su llamado o su propósito son llamados. Entonces vemos esa libertad del Eterno para llevar a cabo sus promesas. La forma él lo tiene, él la tiene, él sabe, porque él en su ciencia, en su conocimiento, en esa sabiduría maravillosa que no tenemos ese entendimiento todavía de comprenderla, él llevará a cabo esas sus promesas porque están escritas, porque las dejó y él juró por él mismo, porque no hay nadie más grande que él para cumplirlas. Y lo más maravilloso es que muestra su amor y compromiso. ¿Qué es? En el pacto, cuando yo entro en el pacto, cuando yo entro a ser su parte de su pueblo escogido. Y vemos que esa fidelidad de él es maravillosa y él cumple lo que ha dicho. Isaías 55:3 nos muestra y dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, hablando el Padre Eterno, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esa Gesed, esa maravillosa relación de pacto con su pueblo. Y nosotros, el hombre, la parte débil, la parte frágil, la parte que cae, la parte que peca, la parte que tenemos que, o nosotros ya somos parte de su pueblo, pero aquellos que vienen débiles, cansados, agobiados, porque la esclavitud en el mundo eso es lo que trae, agobio, tienen que venir en arrepentimiento. ¿Y qué debemos hacer? Buscar la protección y bendición de Elohim, sin exigir derechos absolutos. Ay, no, es que tú prometiste que ibas a cumplir tu palabra. Tú lo dijiste. Eso es venir y exigir derechos. Cuando quizás no estamos haciendo lo que nos corresponde dentro de esta relación, porque en un pacto entre dos partes se deben cumplir. Tanto el uno como el otro debe cumplir lo que está escrito en el pacto. Entonces el hombre, ¿qué tiene que hacer? Se debe involucrar y comprometer en una relación que sobrepasa los límites de la ley, de la Torá, de su bendita palabra. ¿Qué es lo único que sobrepasa esos límites? El amor. ¿Qué quiere decir todo esto? Obedecer por amor al Eterno. En una relación de lealtad y ser recíprocos en esa fidelidad. Así como Él es fiel en cumplir sus promesas, sus pactos, nosotros somos fieles en la obediencia, en el amor que debemos tener con nuestro Padre Eterno. Vemos también en el Salmo, lo que nos dice el Salmo 86:5, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, con todos los que le invocan.
Gesed, esa grandeza, ese compromiso, ese cumplimiento de su palabra. A veces nosotros confundimos los términos, pero vamos a ver un poco más adelante sobre esto para tener en claro qué significa y cuáles son los contextos de la misericordia del Eterno, porque todas son sus misericordias, y esta en especial es uno de los más grandes atributos que él tiene. Entonces vemos cómo esa relación entre dos, como un pacto que hacemos con él cumple su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. Gesed en la relación hombre con hombre. Esto se da en el mismo sentido de pacto. Vemos un ejemplo que porque este Gesed o esta misericordia se dio con el rey David y uno de los hijos del rey Saúl, de su hijo Jonatán, en este caso. Y vamos a la palabra. Dice en 2 de Samuel 9, 6 al 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí a tu siervo. No tengas temor, le dice David, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, Gesed, por amor de Jonatán, tu padre. Entonces nos tenemos que devolver un poco. ¿Por qué se está haciendo Gesed en este caso? ¿Por qué hay misericordia con este personaje, con Mefiboset? En 1 Samuel 20, 15 al 16 nos muestra, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Adonai haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así Jonatán pactó con la casa de David diciendo, requiéralo a Adonai de la mano de los enemigos de David, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaban como a sí mismo. Entonces vemos que hubo una relación de pacto. ¿Cuál era? Que la descendencia de Jonatán no cayera, no se fuera destruida, sino continuara. Y que David tuviera ese Gesed, esa misericordia. Entonces vemos esa relación de pacto del hombre con el hombre para tener misericordia. Hay otras palabras que también nos muestran o traducen la misericordia. Vemos Hanam, del Strong 2603, raíz primaria, propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Esto es lo que vemos que también dentro de sus misericordias posee nuestro Padre Eterno. Esa inclinación de Él en bondad a nosotros que somos inferiores. Nos favorece conceder causativo, mover a favor mediante petición, abnegadamente, apiadar, ser compasivo, dar favor, gemir, hacer merced, misericordia, mostrar, orar, pedir piedad, rogar, suplicar. Vemos cómo el hebreo tiene tantos significados para una palabra, la cual debemos siempre encajar en el contexto donde debe ir. Por lo general, esta palabra es ser misericordioso, considerado y favorecer. Este término sugiere un favor que se hace a menudo inesperadamente o inmerecidamente. De lo contrario, con el Gesed es un pacto. Aquí es esta palabra Hanam, que es misericordia también, es esa misericordia que no nos merecemos, ese favor que el Eterno hace con nosotros, el cual no merecemos. Y se puede expresar como generosidad, un regalo del corazón del Todopoderoso. Y vamos a Salmo 37, 21 y ahí lo vamos a ver. Y dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Así es el Eterno con nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Y nosotros, cuando le pedimos,
también esto, porque esto es a través de una petición. Él ve ese anhelo de nuestro corazón y si es conforme a su voluntad, nos lo da. Y miren que Dios es la fuente maravillosa y eterna de este favor no merecido. Y esto lo vemos en Génesis 33:11, que vemos aquí que nosotros hablamos lo que está escrito en la palabra. No son palabras que vienen por sabiduría humana, sino la palabra del Todopoderoso. Dice, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, Hanán o misericordia, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Entonces vemos cómo ese Eterno da esos favores, eso que no merecemos, esa misericordia. Su sacrificio contiene toda la reunión de todas estas palabras. Y cuánto más este, porque Él nos favoreció sin merecerlo, que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros para perdonarnos. Otra palabra, lo estábamos escuchando, Rajen, esa canción, misericordia. También es una palabra que es una raíz primaria, que dice mimar, acariciar por implicación, querer, amar, especialmente compadecer, amar, ser clemente, compadecerse, tener compasión, alcanzar, tener misericordia, ser misericordioso, piedad, ruhamá. Lo ruhama, nos acordamos del libro de Oseas, que dice, no tendré misericordia. Era una de las hijas, o no me compadeceré, una de las hijas de las cuales el Eterno a través de esta historia de Oseas muestra a Efraín, porque él no iba a ser compasivo con nosotros, porque fuimos exiliados por la desobediencia. Por lo general, esta palabra tiene que ver con tener compasión, sentir lástima, pero no esa lástima de que, ay, pobrecito, lo voy a ayudar, ay, ¿será que toca ayudarle? Porque no, es una lástima que viene de lo profundo del corazón, esa compasión de querer ayudar a alguien, porque me nace, porque lo siento dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y esto es maravilloso porque el Eterno es quien pone esa compasión en nosotros para poder ser esos prójimos, esos hermanos, esas personas que se dan por las necesidades de otros. En Éxodo 33:19 dice así, Éxodo. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces vemos que el Eterno muestra este atributo, este rajen, esta otra parte de esa misericordia, donde Él dice, yo sentiré esa lástima por el que yo quiera. O sea, Él en su soberanía lo puede hacer como Él quiera. No podemos ponernos de jueces a decir, pero Dios, ¿por qué es así? Porque Él es soberano y Él sabe de quién debe tener esta misericordia. Vemos también el Teilín, el Salmo 25:6, que dice así, 25:6 dice, acuérdate, oh Adonai, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Esta es nuestra oración. Esta es la misericordia por la cual nosotros pedimos al Eterno. Padre, rajen, como la canción, ten misericordia de mí, oh Elohim. Ayúdame, sé compasivo conmigo, ayúdame a levantarme, ayúdame a animarme. Son en estos momentos donde quizás en medio de toda esa aflicción que estemos pasando, enfermedades, pedimos misericordia
y pedimos misericordia. Esta es la misericordia que pedimos al Eterno para con otros, con los que se encuentran al otro lado, todavía en sus delitos y pecados. Padre, rajén por aquel que está todavía en el mundo, por mi familiar, por mi hijo. Ten misericordia. Por favor, ayúdalo. Ayúdalo a retornar. No ayúdalo a prosperar, sino ayúdalo a retornar, Padre. Siente esa lástima por él desde lo profundo de tu corazón para que retorne a ti. Esta es la misericordia por la cual nosotros como pueblo del Eterno oramos para con nosotros mismos y para con el prójimo, o también para los que están por fuera. Isaías 54:7 nos muestra Isaías. Por un breve momento te abandoné, decía el Eterno, pero te recogeré con grandes misericordias, con gran compasión, porque esa es la palabra que aparece en este verso. Con esa compasión que yo tengo por aquellos que necesitan de mí, dice el Eterno. Él es maravilloso, Él es santo y misericordioso. Entonces, para que comprendamos, porque no siempre se habla cuando dice misericordioso, Él es misericordioso, tiene misericordia, los contextos hay que mirarlos desde el hebreo para comprender qué quiere decir esa misericordia del Eterno, y las cuales son nuevas cada día. Hoy tiene Rajen, mañana tiene Hesed por los que retornan. Hoy tiene Rajen por los que no están y por los que están caídos. Pasado mañana puede tener Hanam. Entonces puede entender todo esto porque Él pide que nosotros seamos misericordiosos. ¿Pero en qué contextos? En estos. Orar por misericordia por nuestros hermanos. Y hay otros contextos que también Él nos pide que seamos misericordiosos. Vamos a Lucas 6:36 para ver otro ejemplo de esta misericordia maravillosa. Lucas 6:36 nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así como Él tiene esa misericordia, esa compasión, esa lástima desde lo profundo, que seamos nosotros así. ¿Dónde vemos una historia maravillosa que nos muestra esta misericordia? En Lucas 10:25 al 36, la parábola del buen samaritano. Yo creo que muchos la conocemos y es maravilloso entender aquí lo que significa esta misericordia, el Rahem. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire lo que dice, y él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Debemos aprender a leer la escritura, a comprenderla, a entenderla. Que miren lo que dice nuestro Adón Yeshua, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí ya está empezando a incluir la misericordia, esta rajen, esta compasión por otros. Y dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Quiere decir que aquel hombre que hizo esta pregunta, quizás sabía el contexto, sabía el significado, pero no lo había aplicado. Entonces, dice nuestro Adón, perdón, dice el que estaba preguntando, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? O sea, esta palabra rajen
es esa compasión para con mi prójimo. Le está diciendo, ¿quién es mi prójimo? Y vamos a ver, porque realmente aquí no es quién es mi prójimo. Aquí la verdadera traducción es cómo soy yo prójimo. Prójimo es aquel que tiene al Eterno y es obediente al Eterno. Eso quiere decir, ¿cómo puedo ser yo prójimo? Siendo misericordiosos como el Eterno es misericordioso. Y respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Vemos que ellos, el levita y el sacerdote, permítanme un segundo, el levita y el sacerdote en esta parábola eran personas que quizás decían dentro de sí, cuando pasaron y vieron, uy, quizás esté muerto y nosotros vamos para el templo, no los podemos tocar porque si no nos impurificaríamos y no podíamos ir a servir. Pero la misericordia estaba por encima de impurificarse. Un mandamiento no, no anula otro, pero hay mandamientos que están por encima de otros sin anular al otro. Por ejemplo, la misericordia, esta rajem, que es una de las más importantes porque la debemos aplicar como el Padre nos mostró y nos muestra en su palabra, que debemos ser misericordiosos porque Él es misericordioso. Ellos debieron haber actuado en esta misericordia. Eso era lo que les faltaba en el primer siglo a muchos. El rajen, la misericordia de ser compasivos por otros y no ser hipócritas de decir, ay no, me voy a impurificar, mejor ni lo ayudo, porque quizás esté muerto. Entonces tenemos que analizar de alguna manera que este mandamiento, sin anular otros, porque pudieron haber ido y ayudado a este buen samaritano y después haber ido y purificarse y esperar los 7 días para volver a su servicio. Y continuamos así, pero un samaritano, ¿quién era el samaritano? Aquel que estaba disperso, aquel que estaba fuera de los pactos, podríamos verlo así, pero que aún tenían misericordia. Hay personas que son, por decirlo así, gentiles, todavía no hacen parte del pueblo y tienen de esta misericordia, porque ayudan sin esperar nada a cambio. Y miren, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echó aceite, vino, lo puso en su galvadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fue compasivo, tuvo amor, fue clemente, tuvo piedad, como están todas estas definiciones. Y lo llevó a un mesón y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. Cuánta misericordia tuvo esta persona. Y así quiere que el Padre seamos nosotros. Entonces dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién era el que tenía que aún estando sin pactos porque no los dejaban venir en ese tiempo,
tuvo esa misericordia. Fue prójimo. Aprendamos esto, mis hermanos. Prójimo, amigos de Dios. ¿Por qué? Porque caminamos con Él en obediencia, hacemos su voluntad. Nosotros somos los prójimos, porque somos esos amigos de Dios que somos íntegros y tenemos esa misericordia maravillosa por el otro, por ayudar a otros. Y hay una palabra que también traduce misericordia, pero es la palabra gracia, aquella que ha sido tan malinterpretada. ¿Por qué? Porque ahora se ha dicho y se ha tenido este dicho que es, yo vivo por gracia. Sí, yo estoy bajo la gracia y no bajo la ley. Pero realmente la gracia es que cuando el Eterno ve en mí algo en el cual yo merezca que haya un favor. Y esa gracia está siempre ha estado desde el inicio. Y es esa bondad y favor del Eterno. Si nosotros vemos y decimos, la gracia está por encima de la ley, es tremendo porque cuando Yeshua habla de esto dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Esa es la ley, no adulterarás, está escrito en la palabra. Pero yo os digo, aquel que ya piense en adulterar, ya pecó. O sea, la gracia, el gen, está por encima de esa ley. O sea, es más majestuosa. O sea, que aún con él, no solamente con la acción, con solamente pensarlo, ya pequé. Entonces, hallar el favor o la gracia del Eterno es algo que está en mí, que proviene de Él porque Él lo puso en mí. Y es que sea yo agradable a Él para que yo pueda encontrar ese favor de Él. ¿Y Él en quién ha hallado gracia? En aquellos pecadores que proceden al arrepentimiento, que vienen y se arrepienten genuinamente. Veamos lo que dice para mostrar esto. Berechit, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Adonai. Halló gracia, halló el favor del Eterno. Había algo en Noé para poder recibir el favor del Eterno. Y esto es maravilloso, porque para que hallemos gracia en los ojos del Eterno, es que podamos hacer por amor aquello que Él nos ha mandado. Y aparte de esto, incluirle amor. O sea que vemos que la gracia tiene también una relación muy íntima con el Gesed, con el cumplimiento por parte del Eterno, de sus promesas, de sus pactos, de su bondad. Y por parte de nosotros, que hallemos esa gracia, esa gen, para buscarlo por amor, para obedecerle por amor. Miremos en Proverbios 11:16, que la palabra es tan hermosa que nos muestra todas las cosas que en ella está escrita. No necesitamos, ella no necesita, o sea, la palabra del Eterno no necesita que nosotros le ayudemos. Nosotros simplemente somos esos facilitadores para que pueda haber entendimiento.
Proverbios 11:16 dice: la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. La mujer agraciada, aquella que es agradable a los ojos primeramente del Eterno, porque aquellos que agradan al Eterno podrán agradar al hombre y no al revés, porque a veces nosotros queremos agradar al hombre siendo desagradables al Eterno. O sea, no hay ese gen o esa gracia en nosotros, sino para agradar al hombre. ¿Buscando qué? Buscando beneficios, buscando el favor del hombre para lograr lo que yo quiero. Y esto es aborrecible en los ojos del Eterno. Proverbios 30:31, el elogio que se le da a la mujer virtuosa, a la mujer fortalecida, a la mujer que se levanta. Y dice en 31:30, engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme a Adonai será exaltada. Gracia. ¿Por qué la gracia puede ser engañosa? Porque hace parte de lo que hay en nuestro corazón. Y la palabra dice, el corazón es más engañoso que todo y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Adonai el Todopoderoso. Entonces, debemos empezar a trabajar con nuestro corazón para poder entender que la gracia que haya en mí sea agradable delante del Todopoderoso. Proverbios 22:11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Esto nos está hablando que cuando nosotros somos limpios o amamos que se está limpiando nuestro corazón, que estamos saliendo de todo aquello que nos lleva a caer, oramos y en nuestras palabras, si son genuinas, podemos hallar ese favor del todopoderoso Rey del universo. Ruth 2:10. Ruth, una moabita, una mujer que tenían prohibido entrar en la congregación de Israel, pero por esa gracia que había en ella, que proviene de Elohim, ella fue injertada, ingresada. Mire, entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Aquí está hablando, cuando estaba hablando con vos. ¿Vos quién era? De la tribu de Judá, por donde viene la descendencia de nuestro Yeshua Hamashiach. Entonces aquí podemos entender, la gracia es algo que pone el Eterno en nosotros y Él halla en nosotros para poder agradarle. Su gracia es infinitamente. Y la máxima expresión de esta gracia la vamos a ver desde la palabra. Salmo 45:2. Un salmo hermoso, profético. Nos habla de nuestro Adón Yeshua, que dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre. Entonces, cuán maravilloso nos muestra el Eterno todas estas diferencias para que nosotros
tomamos esa iniciativa de poner en acción cada una de estas significados de la palabra misericordia en nuestras vidas para alabar, exaltar, honrar el nombre poderoso, el nombre de nuestro Adón y eterno Rey soberano del universo. Entonces, amados hermanos, hemos concluido y vamos a hacer la bendición por la bendita Torá, sabiendo que todo lo que aquí podemos traer, que está escrito en la palabra del Eterno y el Padre, nos da la gracia para aprender, nos da esa gracia maravillosa, ese favor. La podamos llevar a la práctica, siendo genuinos, honestos en lo que hacemos. Bendición por haber estudiado la Torá. Dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai, noten a Torá. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, oh eterno dador de la Torá. Amén y amén.